A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Usted sabe que nosotros somos gente contenta del mundo de las comunicaciones, entre otras cosas porque tenemos una muy buena alianza con la Embajada de Suiza en nuestro país, lo que nos permite hablar de eficiencia energética. Suiza es un país que en Europa, pero en general en el mundo, marca una suerte de tendencia, de liderazgo en materia de eficiencia energética, y es lo que a nosotros nos interesa conversar, y por eso nos alegra esta alianza, en virtud del cual mes a mes hemos venido conversando distintos aspectos, aristas que hacen a la eficiencia energética. En el día de hoy queremos hablar de usted y de mí, de una cultura ciudadana en este ámbito, saber qué pasa en el mundo de las viviendas, en el mundo escolar. Son distintas las instancias donde tenemos que revisar el manejo energético. Y para eso vamos a tener dos grandes varones. Vamos a conversar con el primer secretario de la Embajada de Suiza en Chile, don Frank Schurch, vamos a ver cómo pronuncia su apellido, y vamos a estar con el subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, don Marcelo Mena, que está afuera, así que vamos a hacer contacto telefónico con él. Acompáñeme, porque hoy tenemos sobre eficiencia energética un muy buen programa. Como decía, estamos con Frank, ya estaremos al teléfono con Marcelo Mena. ¿Cómo se pronuncia su apellido, Frank? Muy bienvenido aquí a la radio para hablar de eficiencia energética. Muy buenas tardes, Vicky. Muchas gracias por tu invitación. El nombre se pronuncia Schurch. Es un nombre muy antiguo del centro de Suiza. Yo lo primero que le quiero preguntar, Frank, antes de irnos a conversar también con el subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente en nuestro país, hablar de eficiencia energética a mí me asusta porque a veces ocupamos un lenguaje que siempre es bueno recordar, repetir, revisar. ¿Qué estamos entendiendo por eficiencia energética, considerando la experiencia que hay en su país, en Suiza? Vicky, cuando tú dices que eso asusta, yo pienso que es absolutamente normal. Eso pasó también en Suiza. Cuando uno empezó a hablar de eficiencia energética, la gente siempre pensó, pero ¿con qué obligaciones más viene este Estado? ¿Cuánto más nos van a obligar a tomar tal o tal medida? ¿Cuánto nos cuesta? Y etcétera. Entonces el Estado al inicio no siempre lo hizo tan bien, tampoco en Suiza. Entonces explicó a la gente lo que tienen que hacer para justamente mejorar la eficiencia energética, por ejemplo, de sus edificios. Es decir, de por lo menos tener doble vidrio en las ventanas. No simplemente un vidrio y al final calentar el afuera. Y eso a menos 20 grados Celsius en invierno. Eso es mucha pérdida de energía. Pero no solo pérdida de energía, también es contaminación del medio ¿Menos ambiente. 20 grados bajo cero es la temperatura normal en un invierno suizo? No, pero dependiendo un poco donde tú vives. Pero lo normal, decimos, donde más gente vive en Suiza, fácilmente cae a menos 8, menos 10, menos 12 grados durante por lo menos 2 a 3 meses en el año, ¿no? De ahí la importancia de los vidrios, como tú señalas, para poder tener doble vidrio y así cuidar la energía. Uno es los vidrios, otros son las fachadas y obviamente también los techos. Entonces hay varios y también los suelos. Entonces hay diferentes aspectos que uno tiene que mirar en la construcción. Uh-huh. Pero antes que voy a hablar más en detalle de eso, yo pienso que es importante de hablar de lo que tú hablaste antes, es de crear una cultura para que la gente lo entienda. Ahora Suiza, tú sabes, es hoy en día en los rankings internacionales conocido como el país el mejor para vivir, el mejor el país con el mejor medio ambiente, el país donde más se recicle y donde justamente la gente toma voluntariamente muchas medidas en términos de eficiencia energética. El suizo y la suiza, Vicky, no lo hace porque nacieron con una ADN pro eficiencia energética. Ajá. No, es justamente porque el Estado también empezó a crear políticas y medidas que facilitaron al suizo a tomar una decisión de ser pro eficiencia energética. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en Suiza nosotros tenemos anualmente un programa de construcción sustentable que tiene un valor de más o menos $300 millones.
Esos 300 millones de dólares son distribuidos a ciudadanos y ciudadanas suizas que son propietarios de inmuebles y ellos pueden hacer una propuesta de cómo quieren reforzar, por ejemplo, sus fachadas para tener una mejor eficiencia energética y así reciben una cierta plata del gobierno para hacerlo. Una suerte de subsidio. Es un subsidio, obviamente. Te doy un ejemplo. En el año 2015, ahorita teníamos más o menos 8.300 pedidos de casas. Se dio a 8.200 casas un promedio de 12 a 13 mil dólares, justamente. Obviamente no se lo paga todo, pero lo que pasa es que si hace la casa más eficiente, quizás los materiales también cuesten algo más. Entonces, todo lo que cuesta más, en realidad, el Estado se lo paga. Ajá. Y además el resto se lo paga uno porque tiene la plata o porque lo hace a través de hipotecas. Interesante ahí es que el Estado también se puso de acuerdo con los bancos para que los bancos den, por ejemplo, hipotecas más favorables a gente que propone proyectos en eficiencia energética y el Estado, además, por encima de eso, te permite luego de reducir, o deducir, mejor dicho, la inversión en la eficiencia energética de tus impuestos. Ajá. Entonces, así, de verdad, hay un incentivo para el ser humano. Y si por encima de eso tú explicas al propietario, mira, con eso no solo al final vas a tener una mejor eficiencia energética, pero mensualmente tú vas a tener más plata en tu bolsillo porque tú reduces los gastos de combustible, por ejemplo, o de la energía que inviertes y además tú haces algo bueno para el medio ambiente y reduces la contaminación. Ya vamos a conversar con un funcionario público de alto rango en nuestro país, como es el subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, Marcelo Mena, para ver su opinión sobre estos temas. Pero lo primero que me surge, Frank, al escucharte, tú que eres el primer secretario de la Embajada de Suiza en Chile, cuando ustedes trabajan una cultura ciudadana de esta envergadura, no hay sectores que señalen por qué el Estado va a subsidiar a la ciudadanía, si es la ciudadana o el ciudadano quien a fin de mes va a pagar menos en gastos de mantención de sus hogares, porque hablar de eficiencia energética es hablar justamente de eso, la energía que yo ocupo, que sea de manera lo más eficiente posible. Puede haber ahí un criterio de privacidad, de individualismo tan propio de algunos sectores de nuestro país y que consideren por qué el Estado va a financiar algo que finalmente favorece solo a una persona, a una familia y no al Estado en su totalidad. ¿Cuál es el análisis que surgió ahí en Suiza? No sé si me entiendes la pregunta que te hago. Sí, te entiendo perfectamente. Porque hay una cosa de enfoque que es fundamental. En Chile ha costado mucho asumir la responsabilidad estatal, la preocupación por lo colectivo, por el bien común. Se ha instalado mucho la cosa individualista y eso es muy complicado. Vicky, yo tengo el privilegio de vivir en Lo Curro. Cada mañana, en la región metropolitana, en Santiago de Chile. Okay. Cada mañana cuando me levanto o en la noche cuando regreso a mi casa, yo tengo la vista sobre Santiago. Claro. Ahí puedes ver la eficiencia energética de la capital de Chile. Yo veo ahí un sombrero que es tan pesado por encima de la ciudad, muchas veces ni siquiera logro ver el Costanera Center. Tanta polución hay. Ahora en Suiza también es así. Una tercera parte de todas las emisiones de CO2 que tenemos en toda Suiza son causados por la calefacción o la falta de eficiencia energética en las casas. Ajá. Y eso es también el 40% total de toda la energía usada en Suiza. Wow. Ahora, lo que pasa es que cuando uno lo hace, y el segundo, y el tercero, etcétera, ya no es solo para uno. Eso es para el bienestar de toda la población. Y nosotros estamos hablando de, si usted mira, en Santiago hay muchos problemas respiratorios para niños, y no solo niños, y no solo tampoco para niños y para las personas de más alta edad, pero para cualquier ciudadano y cualquier ciudadana. Entonces tenemos que hacer algo para que vivamos mejor y es una responsabilidad que tengamos para nuestra propia salud. Y no es solo Santiago, imagínate Coyhaique, que es una de las ciudades de mayor contaminación en toda América Latina. Ya vamos a hablar de Coyhaique, porque yo sé que ustedes como embajada han estado colaborando ahí con determinado ámbito del mundo educacional, pero quería más bien cerrar un poquito este tema, porque entonces cuando yo te hablaba al inicio del programa, mi preocupación con el concepto de eficiencia energética, lo que me asusta es cuando se usa un lenguaje casi de moda, ¿no? Hoy día está de moda hablar de eficiencia energética, pero otra cosa es hacerlo como lo haces tú, con más seriedad, con ejemplos a contemplar, con cifras, estrategias, y por eso a mí me gusta siempre estar revisando el lenguaje. De ahí que te agradezco, Frank,
primer secretario de la Embajada de Suiza, que nos hables del concepto. Ahora, para promover una cultura ciudadana, ¿tomó muchos años? ¿Cuesta? ¿Es algo permanente? ¿Cómo lo están haciendo ustedes ahí en Suiza? Que ya vamos a conversar sobre concretamente un proyecto que ustedes apoyan en Coyhaique y prontamente, ya no solo en el ámbito educacional, sino también en el ámbito de la vivienda en nuestro país. Pero preguntarte primero aquello, ¿es muy complejo promover una cultura de eficiencia energética en el país? ¿Les tomó muchos años? La cultura es como la suerte, no cae del cielo. No, Entonces claro. lo que pasa Se es trabaja que... día a día. Exactamente, hay que crearla. Ajá. Y lo que pasa unas veces toma más tiempo, unas veces toma menos tiempo. Pero obviamente eso es esa conciencia para usar la energía de manera responsable. También no cualquier energía, pero una energía, si posible, renovable. Estamos hablando de todo este potencial energético que hay en este país, por ejemplo, en Chile también, como solar, eólico, es decir, el viento, o geotérmica, y también el hydropower, ¿no? La energía del agua que hay. Claro. Y eso son cosas que ya empezamos nosotros en el jardín de niños. Ya los niños aprenden lo que es reciclaje, regresan a casa. Hasta que los niños nos enseñen a nosotros, los padres. Se hace muchas campañas publicitarias, se explica a la gente, hay en todos los diferentes medios que se ve electrónico, no electrónico, muchos avisos, y se explica a la gente y se explica sobre todo a la gente lo que son las ventajas de seguir esa cultura y lo que pasa si uno no sigue esta cultura, lo que también pueden ser las desventajas, no solo a corto, pero sobre todo a medio y largo plazo. Y cuando tú me hablas de en Suiza, esta estrategia de hacer inversión publicitaria con el objeto de difundir la relevancia de la eficiencia energética, estas campañas o esta inversión publicitaria, ¿es pública, es privada? ¿Cómo es eso? Yo pienso que es una mezcla. Lo que pasa es que obviamente para la misma política es pública y ahí tampoco no es simplemente la responsabilidad de un solo ministerio. Ajá. Entonces en Suiza, hay que ver que en Suiza el Estado está estructurado de manera tal que solo tenemos 7 ministerios. Entonces nosotros tenemos una ministra que a la vez es ministra de Energía, de Medio Ambiente, de Infraestructura, de Vivienda, todo eso junto. Pero lo que quiero decir es que ahí también hay diferentes oficinas, como la oficina de vivienda, la oficina de ordenamiento territorial, la oficina de energía, y todos ellos dan su parte. Entonces es importante que las políticas son políticas que coordinadas, son coordinadas, claro, transversales a través de diferentes ministerios. Yo pienso que eso también ha sido uno de los factores los más importantes para, por ejemplo, el ejemplo de Baquedano que tú vas a mencionar más adelante para Coyhaique, donde nosotros desde el inicio intentamos a ver cuáles son todos los actores que en Suiza estarían a bordo en un tal proyecto. Y ahí intentamos a tenerlos todos a bordo a la vez. Subirlos a todos al carro, que se entusiasmen desde los distintos ministerios, organizaciones. Exactamente. Y así armar un puente entre el mundo público y el mundo de la sociedad civil, por así decirlo. Exactamente. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee. Frank, no sé si me permite llevarlo a otro tema, porque yo sé que ustedes se contactaron con la escuela Baquedano en la ciudad de Coyhaique. A ver si lo puedo trasladar a este territorio ya con ese horizonte que tenemos de Suiza. Cuéntenos cómo se fue construyendo esta estrategia hasta llegar a hoy, que se ha instalado un sistema energético completamente distinto en esta escuela Baquedano, gracias, entre otros, al apoyo de la Embajada de Suiza. ¿Cómo se fue dando esto? ¿Cómo se informaron ustedes? ¿Cómo se acercaron a ustedes? ¿O son ustedes los que andaban por ahí? ¿Se informaron? Cuéntenos un poco, acérquenos a qué ocurrió en la escuela Baquedano, ni más ni menos que en Coyhaique. En Suiza nosotros tenemos un
instrumento de cómo manejar la energía a nivel comunal o a nivel regional y a nivel también nacional. Ajá. Este programa o instrumento se llama la Ciudad Energética, que es un proyecto que inventaron los suizos 25 años atrás, ya está aplicado en más de 20 países alrededor del mundo, y nosotros lo introducimos en Chile hace 1 año y medio atrás, y hoy en día ya están adheridos a eso más de 20 comunas, gracias a un decreto y el apoyo muy favorable también de parte del Ministerio de Energía, del señor ministro Pacheco. Es un proyecto, es una manera de manejar la energía de la manera siguiente. Fácilmente dicho, uno se va en una comuna, como lo hicimos en Coyhaique, también lo hicimos en Temuco, también lo hicimos en Vitacura, y queríamos a propósito una ciudad donde más frío y más al sur, uno más más céntrico, uno más obviamente, una también aquí en Santiago, queríamos una comuna que tiene un poco más recursos económicos, otra un poco menos, para que luego también se pueda hacer una comparación con la diversidad de Chile también, porque en Suiza también somos muy diversos, con comunas en las montañas, comunas en el altiplano, en los valles. Exactamente, entonces claro, es la misma diversidad que tenemos nosotros, pero lo que uno hace, uno se va en la comuna, hace el primer diagnóstico para entender cómo se usa la energía, cuánto se va en residencias, cuánto se va en el uso público, cuánto se va en la industria, etcétera. Segundo análisis, ¿cuánto va a usar esta comuna en el futuro, medio y largo plazo? Porque sabemos que habrá nuevos condominios, sabemos que haya nueva migración o emigración que necesita luego menos, o hay nueva industria que viene. Lo que se hace un tercer análisis, se intenta entender cuáles son las potenciales energías renovables que se podrá en el futuro cosechar en este lugar. Solar, geotérmico, lo que decimos, que podrían no solo contestar a la demanda futura, pero también para reemplazar energías tradicionales, convencionales, sucias, que contamina justamente el aire como lo vemos hoy en día mirando afuera de aquí en Santiago, ¿no? En la comuna se hace un diagnóstico con todos los elementos que tú has considerado. Claro. Okay. Y luego, una vez que uno sepa cuánto se usa y cómo, cuánto se puede cosechar de energía renovable, se invita a la comunidad y a empresarios para tomar juntos y hacer una oferta a la comunidad. Mira, tal y tal soluciones tenemos, tal y tal plata, tanto va a costar, y juntos toma la decisión. Entonces, otra vez, es una decisión luego tomado a base de un consenso y la gente entiende para qué están pagando también sus impuestos. Entonces, eso es muy importante. Si vamos al caso Coyhaique, ¿eso se hizo en Coyhaique? Eso se hizo en Coyhaique y eso se llama... Las autoridades locales de Coyhaique se entusiasmaron con la propuesta suiza a través de la embajada de ustedes y empezó un trabajo conjunto, una alianza. Absolutamente. Se hizo una alianza con una consultora suiza que justamente es la misma consultora que en realidad consulta al Estado suizo. En eso. Entonces, la misma empresa suiza ahorita tiene un sucursal aquí en Chile que se llama Ernst Basler & Partner, y nosotros les apoyamos para hacer esta estrategia descentralizada de Coyhaique. Cuéntame, ¿y el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, se entusiasmaron? ¿El Ministerio de Energía? ¿Se entusiasmaron los chilenos? ¿Se entusiasmaron nuestras autoridades con la propuesta vuestra de hacer ese análisis por comuna y luego focalizar, en este caso concreto, en una escuela que tenía un muy mal sistema de calefacción que ya nos vas a contar, pero las autoridades se entusiasmaron? Porque estas son alianzas que hay que construir con sector público, en fin. Era un trabajo de entusiasmar a todos, obviamente, pero era muy exitoso y muy rápidamente, porque nosotros explicamos que, mire, tenemos que tener una estrategia que es sustentable para Coyhaique, porque lo que no era normal es de que en una ciudad con 53,000 habitantes, en la plena Patagonia, la zona la menos contaminada aquí del sur, tan linda, hay la ciudad que en el mes de abril pasado, por ejemplo, había unos días que era más contaminado que Beijing. Entonces, eso no puede ser. ¿Y por qué es el caso? Más contaminada Coyhaique que Beijing, oiga. Pekín, como se le llama en el castellano, a la capital de la China, pero es que es impactante. Ya, te interrumpí, sí. Es muy impactante, sí, tienes razón. Y es claro. Impactante, pero simplemente porque hay un mal uso de la leña ahí. Entonces, lo que pasa cuando... En la ciudad. En la ciudad, toda la ciudad de Coyhaique, cuando tú te vas en invierno, nosotros los suizos decíamos, pero se siente uno como encima de una parrilla. De una parrilla, ¿no? Por el olor que hay en el ambiente. ¿no? Pero de tanta leña quemada. Leña
mojada. Leña mojada, que ese es el Y problema. ese es el problema. Ese es el problema, Entonces, exacto. el problema no es el uso de la leña, pero el mal uso de la leña. Y si nosotros escogimos Coyhaique para dar un ejemplo luego de una tecnología más avanzada con el buen uso de la leña, es porque en Suiza la tercera parte de toda la superficie de Suiza son puros bosques. Entonces, por eso nosotros tenemos la misma experiencia. En los años 60, 70 teníamos igualmente la contaminación como en Coyhaique. Entonces teníamos que corregirlo. Y así aprendimos todas esas lecciones que estamos compartiendo con Coyhaique en este momento. ¿Cómo se calefaccionaba la escuela, esta escuela Baquedano de la ciudad de Coyhaique? ¿Cómo se calefaccionaba cuando ustedes llegaron? Ustedes como Embajada de Suiza a colaborar con este nuevo enfoque, nuevas estrategias. ¿Cómo se calefaccionaba? Se calefaccionaba como en muchas otras escuelas que se hace en Suiza como en Chile, con una calefacción un poco más antigua y obviamente sin la conciencia de que la leña, como era usado, era una leña que provocaba mucha contaminación. He de contarte, Frank Skirk, primer secretario de la Embajada de Suiza en Chile, que ya estamos al teléfono con el subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, señor Marcelo Mena. A usted lo queríamos en la radio, Marcelo, pero bueno, es así la vida, por lo menos lo tenemos a través del teléfono. Un placer de escucharlo, señor subsecretario, muy bienvenido. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Frank, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Marcelo. Felices de escucharlo. Y mire, yo quería comentarle, subsecretario, yo sé que tenemos pocos minutos con usted, pero qué bueno poder construir este diálogo con nuestro invitado de la Embajada de Suiza. Yo sé que cerca del 70% de las viviendas construidas en Coyhaique no cumplen con la actual normativa de aislación térmica vigente ya desde el año 2007 y que algunas de sus escuelas fueron construidas hace más de 40 años, cuando no existía normativa alguna de aislación. ¿Cómo evalúa usted esta experiencia entre la Embajada de Suiza y los Ministerios de Energía, Medio Ambiente y Educación, más el municipio de Coyhaique? ¿Es ese el camino para actuar en nuestro país? Bueno, sin duda, nosotros estamos muy agradecidos del capital humano que se nos brindó como apoyo técnico para hacer un proyecto que realmente es súper integral y muy bello. Probablemente el mejor proyecto que realizamos, más innovador el año 2015, fue este proyecto de la Escuela Baquedano, que cambia el paradigma de la calefacción. ¿Por qué? ¿Cuál se instaló ahí? ¿Cuál se instaló ahí? ¿Cuál se instaló ahí? Que nosotros no sabemos. ¿Cuál es el que se instaló en el marco de este proyecto? Todo, quería comentar que cuando uno habla de calidad de educación, uno tiene que no pasar frío. Lo que ocurre es que la Escuela Baquedano claro. hoy día tiene hoy día tenía un estándar muy muy malo en cuanto a temperatura. Los niños pasaban mucho frío porque estaba subdimensionado la caldera. Esta caldera antigua que tenían era una caldera a leña que contaminaba mucho, se ocupaba una leña que era muy del siglo pasado. Y esto se modificó con una caldera mucho más eficiente, con un sistema de alimentación automática, con chips de madera que tienen mucho mayor cantidad, control de calidad, del tamaño, de cómo se quema, y entonces esto reduce mucho las emisiones. Pero por otro lado, también viene aparejado con un proyecto de aislación térmica que en su conjunto permite hacer un uso mucho más eficiente, bajando los costos de energía, pero al mismo tiempo contaminando mucho menos. Así que es un gran proyecto que hicimos y estamos replicando varios por el estilo en la zona también. ¿Podemos decir de alguna manera, subsecretario, de que esta experiencia en conjunto con la Embajada de Suiza generó una suerte de impulso como para poder seguir revisando en el ámbito educacional en nuestro país cómo hacemos más eficiente el uso de la energía y no solamente en esta escuela piloto, por así llamarlo, la escuela Baquedano en Coyhaique? Sin duda, mira, por ejemplo, hay muchas cosas que hacen que los niños disfruten más el colegio. Yo estudié en Estados Unidos cuando era niño y cuando volví a Chile me acuerdo del primer invierno y pasé mucho frío. Y la verdad es que es muy chocante y no se puede esperar mucho, ¿no es cierto?, del aprendizaje si uno está medio entumido y una sala medio oscura, ¿no es cierto? Entonces claramente No. el calor que se brinda, que dé gusto ir al colegio, que esté mucho más agradable, incide positivamente en la experiencia educativa. Por lo tanto, este tipo de problemas se replica en otras zonas, por ejemplo, en la escuela Las Nieves del Sur, que también está en Coyhaique, nosotros estamos cambiando la calefacción. En ese caso es distinta, porque ahí tienen solamente calefacción
a leña, imagínense que cada sala tiene un calefactor o 2 calefactores a leña, entonces si uno va a esta escuela, uno se puede encontrar con 40, 50 calefactores a leña, todo encendido, cada uno contaminando mucho, wow. Y por tanto estos recambios también sirven para poder limpiar y mejorar la calidad de la educación en ese tipo de aplicaciones también. Cuénteme, Frank, me cuesta el apellido a mí de él. ¿A usted lo pudo pronunciar bien, subsecretario? Sí, Frank Schurz. Ah, mire, eso da cuenta de la experiencia. ¿Qué dice usted, Frank? ¿Cómo ha sido este diálogo conversando aquí con Marcelo Mena, subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente? ¿Qué dice usted? ¿Cómo fue esta experiencia de trabajo conjunta? Mire, la experiencia para la embajada ha sido muy, muy buena. Y es sobre todo porque al tope del Ministerio de Medio Ambiente, pero también de Energía, de otros ministerios, hay gente que de verdad ve la importancia de tales proyectos como proyectos pilotos faros, ¿no? Porque de verdad quieren una mejora para el mejor bienestar para la gente. Y yo pienso que la fortaleza en este proyecto era justamente porque hay personas como el subsecretario, como el señor ministro Pablo Badoñé, como el ministro Pacheco, que invirtieron eso, porque hay el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía, Corfo, el Ministerio de Educación también, la Alcaldía, todos esos diferentes actores estuvieron a bordo en este y siguen siéndolo. Y eso hay que replicar y eso es somos orgullosos del proyecto y podemos serlo y por eso solo es posible con sinergias. Así nomás es lo que estamos conversando, pues Marcelo Mena, subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, y entonces ustedes van a continuar en esta línea, ampliándose tal vez a otras regiones, a otras comunas. Foro Ciudadano, nuestro programa de radio, se escucha en las 15 regiones, en más de 46 emisoras, por lo tanto me importa su palabra, porque todo el mundo queda ahora entusiasmado y quieren tener esta estrategia de Embajada de Suiza, Ministerio de Vivienda, Educación, Ministerio de Energía y Medio Ambiente, en fin, pero no sé cómo continúa el camino hacia adelante. ¿Qué dice usted? Sí, bueno, fue una excelente relación cuando nos visitó la ministra de Energía, Medio Ambiente, Transporte e Infraestructura, que de Suiza, Comunicaciones, que es justamente una ministra que está del gobierno suizo, y firmamos este convenio de colaboración. Sabíamos que íbamos a trabajar con mucho éxito, considerando que ellos ya tienen en ese ministerio una integración de todas estas visiones. Por lo tanto, fue un impulso positivo que vimos y una oportunidad de transferencia tecnológica y apoyo de una empresa también suiza que ha impulsado lo que es el concepto de la ciudad energética. Por tanto, nosotros hemos valorado esta colaboración y esperamos expandirla a otras regiones con la experiencia que hemos logrado. Nosotros de Santiago hasta Coyhaique tenemos distintos programas de recambio de calefactores y aislación térmico de vivienda, y por tanto estas aplicaciones que hemos entendido son cosas que queremos replicar en otras regiones, y también contando también con el apoyo técnico de esta embajada, que ha sido una colaboradora histórica y muy positiva para el gobierno de Chile. ¿Será posible, Marcelo Mena, subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, tener en Chile el día de mañana lo que nos conversaba al inicio del programa, Frank, de la Embajada de Suiza, el contar con un subsidio estatal con el objeto de que las familias puedan mejorar su sistema energético y recibir subsidio del Estado? Porque lamentablemente muchas veces estas reparaciones o estas readaptaciones pasan por energías que, siendo lo que el país necesita, tal vez por no ser tan masivas, son un poquito caras. ¿Podemos contar el día de mañana con subsidio para que esto ocurra? Sí, sin duda. Hoy día desde Santiago hasta Coyhaique, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha comprometido en torno a 200.000 subsidios de recambio de revestimiento térmico de vivienda, y si quieren averiguar más de esto pueden ir a la página web de calefaccionsustentable.cl. Calefaccionsustentable.cl pueden averiguar en torno a este programa, pero también el programa Recambio de Calefactores del Ministerio de Medio Ambiente, que permite recambiar calefactores de leña por aquellos que contaminan menos, tienen un llamado periódico. De Rancagua hasta Coyhaique pueden postular. Hoy día tenemos el proyecto de Rancagua, que cierra mañana las postulaciones, o por ejemplo en Chillán tenemos recambio, pronto iniciaremos los recambios llamados para Temuco, Coyhaique. Por tanto hay que estar atentos, porque el gobierno de Chile está subsidiando recambio de calefactores para aquellos que contaminan mucho menos y gastan menos, y hacen mucho más fácil la vida de las personas. Así que estamos muy complacidos de seguir avanzando en esta medida estructural de los planes de descontaminación. Nuestro invitado en estudio, el primer secretario de la Embajada de Suiza en Chile, Frank Schurk, le saluda, señor subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, Marcelo Mena.
Aquí Sí, despidiéndonos de usted, ya nos tenemos que ir. Sí, bueno, agradecemos como siempre la oportunidad de poder promocionar este tipo de acciones que son importantes y benefician la salud de las personas, pero también agradecemos la excelente colaboración de Frank, quien ha sido un aliado desde que nosotros iniciamos este camino en este nuevo gobierno. No, yo también quiero agradecer a Vicky por habernos invitado a este programa y sobre todo al Ministerio de Medio Ambiente y sobre todo al subsecretario Marcelo, quien es de verdad un gran pionero para el futuro de Chile. Muchas gracias por la colaboración. Encantado, muchas gracias. Muy bien, pues Marcelo, muchas gracias al señor Mena, subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente. Y Frank, nos quedaron muchos temas. Yo quería hablar más de vivienda con usted, pero ¿será posible que venga en otro programa? Y hablemos exclusivamente de vivienda en Suiza, cómo lo lograron, cómo lo estamos haciendo acá, si es que hay colaboración de parte de la Embajada de Suiza en otras áreas del ámbito de vivienda y no solamente todo lo que hace el Ministerio de Educación y la escolaridad. ¿Puede ser? Puede ser, fue mucho gusto. Lo dejamos comprometido, la audiencia está por testigo. Muchas gracias, Frank. Gracias. Un placer, que esté muy bien. Saludo a su equipo. Muchas gracias. Y a usted por la paciencia de escucharnos semana a semana, hace ya 15 años con esta pasión que nos caracteriza por la información ciudadana. Muchas gracias. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.